Bien, hemos hecho una pequeña pausa. Hubo un problema de transmisión. Para los que nos están viendo, aquí no hay necesidad de hacer pausa, pero por ustedes vamos a parar tantito. Por favor, por ahí escriban si ya están viéndonos. Hicimos un cambio de presentación. Por ahí, si alguien puede ahí textear, ya los estamos viendo y los estamos escuchando, por favor. No sé si por ahí alguien está escuchando, está viendo. ¿Se escucha? Muy bien. Entonces, ya en casita, no sé en qué parte de la lectura se quedaron, pero vamos en la segunda lectura, ¿verdad? En la segunda lectura vimos que por tercera vez se presentaba Jesús a sus discípulos. Y fue después del día de la resurrección, otro día, y fue una madrugada. Entonces, es la segunda lectura que vamos haciendo. Recuerden que estamos investigando por medio de la cita bíblica qué pasó después del día de resurrección, el domingo. Tercera lectura que vamos a leer, Mateo 28, 16 y 20. Mateo 28, 16 y 20. Vamos a ver ahí un pasaje que le llamamos la Gran Comisión. Este pasaje no tiene que ver con el día de la Asunción, tiene que ver con un mensaje que le da Jesús. Dice la palabra de Dios que amos juntos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Me lectura más? Primera de Corintios 15, 6 y 7. Primera de Corintios 15, 6 y 7. Espero que en casita vayan tomando lectura de estos pasajes y pongan atención que es lo que estamos leyendo. Primera de Corintios 15, 6 y 7. La palabra del Señor dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacob, después a los apóstoles. Primera de Corintios 15, 6 y 7. Y ahora vamos a Hechos 1, del 1 al 11, donde ya al principio del programa leímos con nuestra hermana Valentina. Vamos a abrir nuestra Biblia. Ya leímos del 6 al 11, me parece. Vamos a leer del 1. Bueno, todos vamos a leerlo. Escuchen qué dice la palabra del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó con muchas pruebas indubitables, apareciendo durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de unos pocos días. Entonces los que se habían reunido les preguntaban diciendo: ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en vuestra potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió luego y lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, pensando que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también
Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Palabra que nos da a entender qué pasó después de ese día de resurrección. Lucas 20, 50 y 53. Lucas 20, 50 y 53. 24, perdón, 50 y 53. Dice la palabra del Señor, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y por último, vamos a ver que dice Marcos 16, 19 al 20. Nada más, Marcos 16, versículos 19 al 20. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, sabiendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Hermanos, estas son algunas lecturas, si no es que la gran parte de las lecturas que nos hablan acerca de lo que Jesús hizo, o qué es lo que pasó después del domingo de resurrección. Más tarde, si ustedes pueden apreciar o preguntar ahí, hermano, cuáles eran las citas bíblicas para que las tengan presentes, se las podemos mandar. Pero estos pasajes nos hablan acerca de lo que pasó después del día de la resurrección. ¿Qué eventos pasaron? Y quiero resumirlo en 3 eventos básicos que pasaron después de que Jesucristo, nuestro Señor, resucitó este día. Tres cosas. La primera cosa, o el primer evento que vemos en la historia, es que Jesús se apareció durante 40 días. Es decir, no resucitó el primer día, el domingo de resurrección, y enseguida se fue. No, todavía estuvo aquí en la tierra haciendo ministerio durante 40 días. Nosotros encontramos en la lectura que hicimos hace ratito, es de que se presentó con pruebas ningún, y tanto dice la Biblia, ¿no? Con pruebas, que mostró que no hay manera como dudar de su resurrección. Él mostró pruebas verídicas de que había resucitado durante el espacio de 40 días. Y no solamente se les apareció para que vieran que efectivamente sí había resucitado, sino que también les predicó acerca del reino de Dios. Les predicó del reino y les dio instrucciones, enseñanzas que les iban a servir para el ministerio que ellos iban a hacer. Pero no solo eso, dentro de esas enseñanzas dio un mandamiento clave e importante, que es el bautismo del Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo. Fue la promesa que Jesús hizo. Y esto tenían que recibir ellos el Espíritu Santo para poder tener poder y ser testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. Así que Jesús estuvo durante 40 días manifestándose. ¿A quién se manifestó? En la Biblia encontramos que por lo menos el Señor Jesús se manifestó entre 10 y 11 veces registrados. La Biblia dice que 40 días, pero solamente registra entre 10 y 11. Pensemos que los primeros 5 apariciones tienen que ver con el día domingo. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles? Les voy a decir cuáles son esos 5 días. Esas 5 apariciones, en ese día domingo. 1, cuando las mujeres van a la tumba y dicen quién va a remover la piedra y se les aparece Jesús. Pero de manera especial se le apareció a María Magdalena. Segunda aparición. Tercera aparición a los
discípulos que iban rumbo a Maús, tercera aparición. Cuarta aparición, cuando Pedro va a la tumba a ver si es cierto, es otra aparición. Quinta aparición, ya en la noche, cuando estaban los discípulos reunidos, y se les aparece Jesús, y dice, pasa a vosotros, y de repente también llegan los dos discípulos que venían de Maús, y ahí se les aparece Jesús, pero ahí solamente estaban 10, no estaban los 11, 10 estaban, Tomás no estaba. Entonces son las primeras 5 apariciones de Jesús ese domingo de resurrección, pero hay 5 o 6 que suceden al día domingo, o sea, los otros 39 días. ¿Cuáles son esas? Pues ya leímos ahorita, 8 días después, Jesús se aparece, dice, y estaba Tomás, donde le mostró sus manos, su costado, y dice, soy yo, cree. Es la sexta aparición. Y la otra es cuando Jesús, la séptima aparición es cuando Jesús está en la playa y ve a los discípulos que vienen, tristones porque no pescaron nada. Él dice, vayan a pescar ahí cerca, echen ahí su red. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Lograron pescar y se dieron cuenta que era Jesús, aunque no le decían nada, y les dio de comer, hubo pan, hubo pescado, y se apareció por tercera vez aquí, dice la Escritura, a los discípulos, ¿verdad? Juntos ahí. Entonces esta es la séptima vez que Jesús se aparece. Hay una octava vez en la que se aparece a 11 de los discípulos cuando da la gran comisión allá en Galilea. Leímos Mateo 28, ¿sí? Esa es la octava aparición cuando están en Galilea. Y la novena aparición que queda registrada en la Escritura es cuando allá Pablo nos habla que Jesús se apareció a 500 personas. ¿Sí? ¿Y quiénes son esas 500 personas? Pues no dice la Biblia, pero sí indica Pablo que se apareció Jesús a 500 personas y se entiende que fue una aparición para las 500 personas juntas, no separadas, y se cree es en Galilea también. Y la 10ª aparición que encontramos en la Escritura tiene que ver con que Jesús se aparece a Jacobo, su hermano. Acuérdense que sus hermanos no creían en él, no creían en su ministerio, pero se le aparece a Jacobo, y a partir de ahí Jacobo se levanta como líder. Entonces la 10ª aparición es para Jacobo. Y la 11ª es algo que podemos diferir, que puede ser nada más 10 o 11 registradas, porque la 11ª, Colosenses nos habla que apareció a todos los apóstoles. Entonces aquí hay dos posturas. Esos todos los apóstoles tiene que ver con Pablo, así como Pablo, mejor dicho, ¿verdad? Porque Pablo mucho tiempo después surge, a otros apóstoles, a otros que eran también como misioneros, pero no eran parte de los 12 en sí que Jesús había establecido. Entonces, cuando dice la Biblia ya en primera de Corintios 15:7 que se pareció a todos los apóstoles, se puede entender que se pareció a otros apóstoles que no eran parte de los 12. Y es que más arribita dice que se pareció a los 11. Y luego abajo dice que se pareció a todos los apóstoles, como si volviera a repetir otra vez la idea. Entonces, aquí hay dos ideas de pensamiento. Puede ser que se apareció nuevamente a los 11 o a los 12 que ya eran, ¿verdad? Porque ya estaba el otro apóstol, o puede referirse a otros apóstoles. Por eso que son 11 apariciones que encontramos de Jesús en la Escritura después del día domingo de resurrección. Entonces, Jesús, cuando estuvo en la tierra, él dio evidencias de que estaba vivo, porque él antes de ir al Padre definitivamente tenía que dejar seguridad en sus discípulos de aquello que predicarían. ¿Qué iban a predicar? La resurrección de Jesús. ¿Qué iban a predicar? El reino de Dios. De hecho, Jesús cuando llegó al ministerio, cuando llegó a la tierra, empezó a predicar. Después de que Juan el Bautista fue encarcelado, empezó a predicar el reino de Dios, dice la Escritura. Y él decía que se arrepintieran y creyeran en el Evangelio, porque el reino de Dios se había acercado.
se ha cumplido. ¿En quién? En Jesús. ¿Qué es el reino de Dios? Es el gobierno de Dios en nuestras vidas, el ponerse a cuentas con el Señor, hacer parte de la ciudadanía celestial, a las buenas noticias, a la buena administración, a la buena política, que es del Padre celestial. Es algo que ya empezamos a vivir, pero en un futuro, cuando Jesús venga, va a empezar a reinar con toda su plenitud sobre todos, pero en tanto ya nuestros corazones está gobernando. ¿Por qué? Porque nos hemos arrepentido y hemos creído en Jesús. Pues ese evangelio predicaba el Señor Jesús: arrepiéntanse y cree del evangelio. Entonces, Jesús predicó del reino de Dios durante 40 días, se manifestó a sus discípulos y a los apóstoles, dando muestras de su resurrección, y les prometió que vendría el Espíritu Santo, la cual se cumplió allá en Hechos, cuando leemos, y cómo descendió el Espíritu Santo, y entonces empezaron a predicar con poder, y todo el libro de Hechos nos enseña qué grande enseñó los apóstoles, que tanto predicaron en Jerusalén, Judea y Samaria. Así que el evento interesante, importantísimo, preciosísimo que pasó después del día de resurrección es que 40 días estuvo Jesús, ¿qué? Predicando del reino, mostrando señas de su resurrección, ¿verdad? Y dentro de esto les anticipó y les dijo: no se vayan de acá, porque va a venir el Espíritu Santo. No se iban a quedar solo los apóstoles ni los discípulos, vendría el Espíritu Santo. Así es de que la primera cosa, el primer evento es que 40 días estuvo Jesús haciendo ministerio. Segunda cosa que encontramos en la escritura de lo que acabamos de leer es que después de esos 40 días, Jesús ascendió a la diestra del Padre. Jesús ascendió a la diestra del Padre. ¿Dónde lo hizo? No fue en Galilea, no fue en Jerusalén, fue estando en Betania. Y por lo que leímos, vemos que en la escritura dice que Jesús los bendijo, les dio palabras de bendición, cosas buenas para sus vidas. No sé cuántos de ustedes han recibido alguna bendición en sus vidas, aparte de que, hola, que Dios te bendiga, así nada más de simple, ¿verdad? Y es como un dicho cristiano decir Dios te bendiga, ya es algo muy, muy común. Pero piensa en lo que significa que yo te bendigo a ti, para que seas una buena persona, para que creas en el evangelio, para que seas santo, para que le sirvas, para que Satanás no toque tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Podemos hacer de repente esas cosas. El Antiguo Testamento habla mucho acerca de las bendiciones. Y Jesús viene de esa cultura, hablando en humano, de dar bendición. Así es que antes de irse, dice que los bendijo. Y los bendijo, y entonces fue alzado. Lo recibió una nube. Y entonces se ocultó de la vista de los apóstoles. Y se sentó ¿dónde? A la diestra de Dios. Ese Jesús resucitado, el que se apareció durante 40 días, el que dio muestras de que estaba resucitado, que era su cuerpo sufriendo, pero glorificado desde luego, ese cuerpo subió Jesús, fue recibido, salió victorioso, sentado a la diestra del Padre. Jesús ya había dicho que se iba a ir a la diestra del Padre. En Marcos 14:62, Jesús dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentada a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. O sea, Jesús dijo: ¿saben qué? Van a ver que yo voy a estar sentado a la diestra del Padre y desde ahí voy a venir. Desde ahí voy a venir, porque Jesús está por venir. ¿Pero dónde está? En la diestra del Padre. Esteban, uno de los mártires que sufrió por el evangelio, que lo perseguían, dice la escritura que estaba Esteban ahí y lleno del Espíritu Santo y siendo apedreado, alzó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra.
Dios le permitió ver eso y ver a Jesús, aquel que servía, sentado a la diestra de Dios. Y el Pablo también habló acerca de eso, el hermano Pablo, el apóstol Pablo. Él enseñó en Colosenses 3:1 lo siguiente: sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y en Romanos 8:34, Pablo enseñó: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Desde dónde intercede por nosotros el Señor Jesús? Desde la diestra del Padre. ¿Y qué es la diestra? Para ti, si te sientas a mi derecha, pues a lo mejor es X, lo mismo que está a la izquierda que a la derecha, con que estés juntado en mí, ya, ¿verdad? Pero en esta porción de la Escritura, en esta cultura, sentarse a la derecha es un honor. O sea, si te sientes a la izquierda, no tienes tanto honor como a la derecha. ¿Han escuchado la expresión, es mi mano derecha? ¿Qué significa? Significa de que es alguien que puede hacer las cosas por mí, me ayuda, y si no está, ahí está, ¿no? Y el Padre, ¿a quién tiene a su derecha? A su propio Hijo. Y desde ahí el Señor Jesús intercede por nosotros. Así que el segundo evento que vemos en la Escritura que pasó después de la resurrección de Jesús, de ese día domingo, es que después de los 40 días, asciende a la diestra del Padre, es ocultado de la vista de los apóstoles. ¿Y cómo estaban sus caritas de los apóstoles? Pues tristones, ¿no? Así porque, ya se fue. ¿A poco no nos ponemos tristes cuando sabemos que un familiar, un amigo que ha convivido con nosotros, se tiene que ir? Se va a otra tierra, a otro pueblo, o muere, ¿no? Sería la parte más dolorosa. Entonces estaban ahí los discípulos viendo cómo se iba Jesús. ¿Qué pasó? Dice la Escritura que fueron consolados por ángeles, 2 varones con vestiduras blancas, dice, ¿no? Y le dijeron: ¿por qué estáis viendo allá arriba? Así como lo ven que se está yendo, así va a venir. Porque los apóstoles, como humanos, obviamente, pues, les causaba un sentimiento ver a su maestro irse en las nubes. Pero los ángeles dijeron: va a volver. Así como lo están viendo ir, así vendrá. Y la Escritura dice que vendrá con gran poder y gloria. Se fue. Y pasamos al tercer evento, en el cual puedo resumir qué pasó después de la resurrección de Jesús de ese día domingo. Los discípulos, después de que ascendió, tercera cosa, regresaron con gozo y predicaron. Imagínense la escena: ahí está yendo Jesús. Y le dicen: varones galileos, ¿por qué estáis tristes? A este Jesús que están yendo a irse al cielo, así vendrá. Y fueron confortados. Y entonces, según como leímos en las porciones bíblicas hace ratito, encontramos que ellos volvieron, pero ya no tristes. ¿Cómo volvieron? Con gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios, y predicaron en todas partes. O sea que la tercera acción o el tercer evento que pasó después de ese día domingo de la resurrección es que hicieron su trabajo los apóstoles. Mantuvieron también en su corazón la adoración. Mis hermanos, la esperanza de la pronta venida del Señor nos debe llenar de gozo. El saber que el Espíritu Santo está entre nosotros también nos debe hacer sentirnos gozosos, que no estamos solos. Y por esa esperanza que viene, por este gozo de la salvación, por el Espíritu Santo, vamos a glorificar a Dios
Vamos a rendir nuestras vidas en el templo y por las casas, donde quiera que estemos. Vamos a adorar a nuestro Dios. Es la actitud frente al gozo. Quizás por gozo quieres irte a pasear en la alberca a comer y está bien, no digo no, por el gozo es vamos a adorar a Dios. ¿Tienes gozo? Adora a Dios. Dice un pasaje ahí, ¿estás triste? Adoración, dice, ¿no? ¿Estés gozoso? Cante alabanzas. Pues si nos gozamos en la resurrección de Jesús y nos gozamos que Jesús va a venir, vamos a adorarle, vamos a alabarle, vamos a cantarle. Por eso es importante que estemos aquí reunidos o en casita reunidos, cantando, adorando, sirviendo a Dios ahí, dándole nuestros honores. Ellos regresaron con gozo, pero también regresaron y predicaron del Evangelio. El maestro les había dejado la encomienda de continuar el ministerio, que Jesús mismo comenzó Jesús, luego llamó 12, luego otros 70, y había más discípulos. La verdad que el ministerio de compartir el Evangelio no fue solamente de los apóstoles, de esos 12 que vemos en Hechos, sino de toda la iglesia haciendo su parte. Desde luego que Jesús, hubo 12 personas en las cuales dejó el ministerio de una manera muy en específico, porque estuvieron con Él, caminaron con Él, vieron sus milagros, sus obras. ¿Qué tenían que hacer? Testificar de lo que vieron. Como cuando vamos a una audiencia, quien hay una audiencia, ¿no? A ver, ¿qué pasa el testigo? A ver, ¿qué pasó? ¿Usted qué vio? No, pues que yo vi esto, aquello y lo otro, ok. ¿Algo más que decir? No, siéntese. Ya tomaron su declaración, ya fue testigo. Así, no, así fueron los apóstoles. Cada uno dio, no, es que estaba Jesús así, ya. Ahora, en los evangelios no se escribe todo lo que predicaron los apóstoles. Solo se escribió lo que el Señor quiso que estuviera acá. Pero ¿cuántas cosas no habrán dicho los apóstoles? Enseñando de la resurrección de Jesús. 40 días les llegó la palabra, Jesús mismo, la evidencia de resurrección. No había dudas, tenían que hablarlo. Por eso dijeron, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Así dijeron, ¿no? Y que dijo Juan, lo que hemos visto y oído, eso los enseñamos, para que también tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre. Así que sí, 12, desde luego que sí, 12 fundamentados para eso. Pero también toda la iglesia se movilizó en los hechos, porque el Espíritu Santo, que creen, no solamente vino para 12, vino para todo aquel que confiesa a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Así que los apóstoles y los discípulos lo entendieron muy bien. ¿Cuál era su misión? ¿Cuál? Ir y hacer discípulos. Esa era su misión que recibieron allá en Galilea. De modo que entendieron muy bien cuál era su ministerio. Los apóstoles y la iglesia. Y adoraban. Y encontramos en los hechos narraciones de cómo estaban juntos por el templo y por las casas, y comían y tenían las cosas en común y hacían oración. ¿Por qué? Porque había gozo en su corazón. Jesucristo se fue victorioso y va a regresar por nosotros. Venció la muerte, es físico, resucitó 40 días con nosotros acá. Y con ese gozo y con esa disposición, predicar el Evangelio de Jesús. Cristo muerto, resucitado al tercer día para darnos salvación y vida eterna. Así que tú en casita puedes leer Hechos, y aquí nosotros también estudiar Hechos y ver cómo se manifestó el Espíritu Santo en la vida de la iglesia y de los apóstoles. Pero son 3 cosas que podemos notar que pasaron después de ese día domingo de resurrección. Número 1, 40 días manifestándose su reino, predicando del reino de Dios, mostrando señales de que sí resucitó, que estaba vivo, que sí ahí estaba, lo vieron, lo tocaron, les dio instrucciones, enseñanzas. Segundo evento que vemos, la ascensión. Así como se fue, así va a venir. No hay que estar tristes.
hubo bendición de parte de Jesús. Se fue a la diestra. Y tercer evento o suceso que encontramos en la Escritura es de que hubo una respuesta por parte de los discípulos y apóstoles. Había gozo y predicaron el Evangelio. La pregunta es, ¿y qué de esto con nosotros? Pues hermanos, tenemos que seguir en la sintonía con los primeros discípulos, con los apóstoles. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Predicar que Jesucristo efectivamente resucitó. Que a 500 personas se les apareció. Que a las mujeres también. Que a los hombres también. Que a los que medio creían, como Jacobo, también se le apareció. Es más, después que Jesús subió a la diestra del Padre, Pablo dice también, y yo como un abortivo, se me apareció. Y era su alegría y su gozo y su jactancia de Pablo, porque dice, no me lo enseñó ningún apóstol lo que estoy predicando, sino que Jesús mismo me lo enseñó. Era su alegría. Jesús se manifestó a los suyos. Y aunque nosotros no hemos visto a Jesús en una aparición, si nos lo encontramos en las Escrituras, hay que dar testimonio de lo que los primeros discípulos vieron y escucharon, que estuvieron con Jesús, antes de su resurrección y después de su resurrección. Tenemos que dar testimonio de esto. Segunda cosa que tenemos que hacer es tener esperanza, vivir con eso todos los días, que Jesús viene pronto. Cuando Jesús venga por nosotros, no va a haber coronavirus, no va a haber enfermedades, ya no va a haber hambres, la injusticia ya no va a haber. Ahorita dicen, ¿por qué el gobierno no nos da una despensita? Porque no hay entradas. No, pues no va a haber. Porque no hay justicia, no hay equidad, no hay buen manejo de los recursos. Pero en Jesús todo será perfecto. Hay esperanza, Él viene. Así que con gozo vamos a estar. Con gozo vamos a venir a adorar. Cuando toque ya venir aquí a las instalaciones. Mientras tanto en casa hay que adorar, cantar, tararear, gozarnos en el Señor, disfrutar que somos hijos de Dios, que somos de la familia de Dios. Veíamos ayer en el devocional. ¿Quién es mi familia? Dijo Jesús. Los que obedecen. Los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mi familia. Somos familia de Dios. Tenemos las esperanzas. Pablo dice que las esperanzas o las cosas prometidas no solamente son para Israel, son para nosotros también. Hay que haber gozo en mi corazón entonces. Hay que haber gozo acá en el corazón. Disfrutar ese gozo y adorar a Dios por ese gozo que hay en el corazón. ¿Y algo más que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hicieron los apóstoles? Compartir el Evangelio, ser testigos nada más, hablar de lo que Dios hace en nuestras vidas, de lo que encontramos en las Escrituras. Así que vamos a predicar el Evangelio, mis hermanos, y vamos a unirnos a este ministerio que inició con Jesús y que va a concluir cuando Jesús venga. Cuando Jesús venga y se cumple lo que la palabra del Señor dice, ya no va a haber necesidad de predicar a nadie. Ya no. La única oportunidad que tenemos para predicar el Evangelio es mientras tenemos vida. Una vez que te mueras, te vas al cielo, ya no puedes predicar. Y si el Señor Jesús viene antes de que te mueras, pues también ya se acabó, ya no se puede predicar. Este es el tiempo de la predicación del Evangelio. Tenemos que predicar la resurrección de Jesús. Así que, mis amados hermanos, vamos a gozarnos en el Señor, vamos a estar esperanzados, vamos a seguir creyendo de la resurrección de Jesús y vamos a compartir acerca de eso. Cierren sus ojos y vamos a orar ahí, en sus lugares y en sus casas. Padre Celestial, gracias Señor porque encontramos siempre en tu palabra esperanza y reafirmas en nuestro corazón nuestra confianza que Jesús resucitó y que está a tu diestra y que pronto viene por nosotros.
Te agradezco porque esto es así. Entre tanto, viene nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, por favor, que nos ayudes para ser testigos del Evangelio, de lo que los apóstoles dijeron que pasó, y también compartir nuestras vidas de los cambios que haces en nosotros, Señor. Ayúdanos, por favor. Gracias, Señor, y te pedimos que nos empoderes como iglesia para poder compartir el Evangelio en donde quiera que estemos y de la forma que sea posible hacerlo, Señor. Aún en medio de esta pandemia, este aislamiento, que haya formas como compartir de tu palabra. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Continuamos con el programa. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra y por los retos como hijos de Dios que tenemos que predicar el Evangelio a las personas. Y vamos a recoger nuestras ofrendas, hermanos, allá en casa. Vamos a disponer y vamos aquí también a levantar nuestras ofrendas. Dice la Biblia que Dios ama al que da con alegría, ¿verdad? No por tristeza, dicen, y no por necesidad ni con tristeza, ¿verdad? Sino vamos a dar y Dios nos va a proveer. Estamos pasando también momentos pues un poco difíciles, pero estamos confiados en nuestro Dios que Él nos va a proveer. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tenemos esa promesa, Señor, y esperamos en ella que pronto vas a venir por nosotros, Padre, y estamos confiados en ti también por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por la provisión que has dado en nuestros hogares, Señor, a nuestras familias, a nuestros hermanos, Señor, como iglesia, Padre. Sabemos que tú provees lo que necesitamos cada día, Señor. Bendice las ofrendas, bendice, Señor, a mis hermanos. Y, Señor, esta situación que estamos pasando también, que sea para que en ese momento también podamos desprendernos de lo que tú nos has dado, Señor, y ayudar a las personas, Dios. Nos ponemos en tus manos y apartamos esta porción que tú nos has dado, Señor, de lo recibido de tu mano. Te damos, Padre Celestial, que lo demos con un corazón alegre, un corazón contento, mi Dios. Nos ponemos en tus manos como iglesia, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y para terminar, hermanos, los avisos, pues nos vemos otra vez en el domingo que viene, aquí por Facebook, para que sigan asistiendo. Y también, aunque no puedan, ahí avisen a los demás que tengan su culto pues en su casa, con su familia, que se reúnan un ratito para tener pues como un devocional, pero que lo hagan el domingo. Y también estén pendientes del WhatsApp, de los avisos que haya, de los que manden los hermanos, de también los tiempos a solas con Dios que se mandan en día a día. Y esos son los avisos. Bueno, pues con oración vamos a terminar. Cierren sus ojos, por favor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre, por este tiempo que nos permites adorarte, estar unidos, Señor, meditar en tu palabra. Te pedimos que sigas edificando nuestras vidas. Bendice a tu iglesia donde quiera que esté en este momento. Te pedimos que tú bendigas sus casas. Te pido por favor que bendigas sus ingresos, que tú permitas que haya ingresos para sus hogares, Señor. Si hay trabajo, que continúe con ese trabajo, Padre Celestial. Si no lo hay, que tú proveas de algún modo, Señor. Y si no hay manera como ingresar nada, que podamos enterarnos los demás para saber cómo contribuir, Señor, y que nadie se quede sin alimento, Padre. Ayúdanos, por favor, y gracias porque tú eres bueno, y que esta semana seamos de bendición a muchas más personas. Te honramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.